Seguimos con la serie de programas especiales dedicados a las fiestas patronales de Nuestra Señora de Regla y hay mucho de lo que hablar. Nosotros de nuevo recibimos a nuestro buen amigo colaborador Juan Francisco Lorenzo Quisco, que es un investigador chipionero que lleva varias décadas recorriendo el mundo, imaginariamente hablando, para conocer las advocaciones a la Virgen de Regla en tantísimos rincones, aunque alguno de ellos ha llegado incluso, ¿no? Bueno, he llegado a alguno, pero no a todo lo que yo quisiera haber llegado. Algunos lejanos has estado, en algunos lejanos sé yo que has estado. Bueno, Quisco, ¿cuándo empezaste a investigar sobre la devoción a la Virgen de Regla? Yo empecé hace ya mucho tiempo, en el 2000, en 99, 98, 99. Más de 20 años. Por ahí. Empecé porque te pica el gusanillo de esto de ver cuando empiezas a enterarte de que hay por ahí más vírgenes de regla y todas estas cosas, como es una cosa que tiene tanta relación con Chipiona y como es algo tan interesante porque no es solo una cuestión devocional de la Virgen, ¿no? Que lo es, sino también es una cuestión histórica, es una cuestión también de costumbres que van de aquí y se llevan a otros lugares, entonces es algo muy interesante. Bueno, el primer lugar que conociste o que tú tuviste conocimiento que había una Virgen de Regla, ¿cuál fue? Sí, bueno, el primer lugar es el que más se conoce, que es Cuba, que es, digamos que popularmente se conoce más, sobre todo en Chipiona, ¿no? Se conoce más la existencia de la Virgen de Regla en Cuba desde hace ya muchísimos años. Y es quizás el primero y el más conocido. Luego también tuve la oportunidad de que el amigo Felipe Santos fue de misionero a Filipinas y pues allí también había presencia de la Virgen de Regla y ya pues empiezas a tirar del hilo y empiezan a salir en otros muchos lugares del mundo, menos conocidos en Chipiona o que se tienen menos constancia en Chipiona de que existen, pero también igual de interesantes y con unas historias preciosas cada uno. ¿Cuál es el más multitudinario? Multitudinarios hay tres que son muy multitudinarios, que es el de Cuba, el de Filipinas, la de Cebú, es también muy multitudinario, y otro muy poco conocido, por lo menos en Chipiona, que apenas tiene relevancia y que es muy multitudinario y muy importante en República Dominicana. Es curioso, es verdad que se habla muy poco de eso. Se habla muy poco de República Dominicana y es una de las fiestas más importantes del país. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuántas de estas vírgenes son blancas? ¿Cuántas son negras? Hay blancas, dos, tres. Hay blancas. Y es muy curioso lo de las vírgenes blancas y negras, es muy curioso lo de la Virgen de Regla. ¿Cuáles son las que son blancas? La de Venezuela es blanca y la de República Dominicana, curiosamente, también es blanca. ¿Y sabes si son de una época similar o...? Sí, más o menos son casi todas de la misma época, siglo XVIII, siglo XVII, XVIII, es cuando se hace, ya hay otras más modernas, ya de este siglo que también ha habido difusión de ese culto, ¿no? Como por ejemplo la de Miami, que es la más reciente, digamos, que es ya llevada no desde Chipiona, sino llevada desde Cuba, por los exiliados cubanos que la llevan a Miami. Y eso es curioso lo de las vírgenes blancas, las vírgenes negras, llegan a unos sitios negros, luego se vuelven blancas, todas estas cosas curiosas hay. Eso, ¿en algún caso ha pasado eso? Sí, ahí hay un caso muy curioso de República Dominicana, que no es conocido, pero se publicará en su momento, que le llaman el blanqueamiento de la Virgen. Hay una época en la que el color negro de la piel, estamos hablando de una época en la que la esclavitud existía, en la que la raza negra y la raza blanca no tenían igualdad, no eran iguales. Y entonces hay un momento en que adorar a una virgen de color negro por cierta parte de la sociedad pues era un poquito incómodo, se convertía en incómodo. Entonces la blanquean, la camuflan, la cambian de color y hacen todas esas cositas. Fíjate, y ahora es la Virgen, como tú decías, multitudinaria. Claro, y sin embargo hay la otra cara distinta de la moneda, y es que el color negro de la Virgen es uno de los factores que hace que se asiente su culto más fácilmente en esos países, porque hay una parte importante de la población y de la cultura que se identifica mucho con el color negro de la Virgen. Particularmente en Cuba, ¿no? Particularmente en Cuba. ¿Cuál es la devoción más singular? Singular yo sé que hay muchas muy curiosas, Por curiosidades, bueno, la de Filipinas es muy curiosa porque es una forma un poquito así distinta
cómo, aunque tiene su procesión y todas sus cosas. ¿Qué tiene de especial? Pero que nos pueda sorprender. No, es especial por la forma que tienen los filipinos de celebrar las expresarlo, cosas, ¿no? con muchas luces de colores, parece Navidad, con banderitas de estos de colores, con muchas historias de estas. Singularidades, pues la de Cuba tiene una gran singularidad por el tema del sincretismo religioso que hay con la Yemayá, y que ahí se dan citas en esa misma iglesia, se dan citas santeros, gente de los ritos orichas, de los ritos orichas. Hay una mezcla muy grande, curiosa la de Miami, por ejemplo, que es la única que está, o sea, que de profesa en una iglesia que no es católica, ¿no? En una iglesia ortodoxa, la única que está en una iglesia ortodoxa. Y la convivencia es normal, Sí, ¿no? sí, y pasa lo mismo que en Cuba. Hay una mezcolanza de creencias religiosas que se unen todas en torno a la Virgen de Regla. Luego la de México. Una especie de ecumenismo, ¿no? Sí, yo le llamo la Virgen Ecuménica. Sí. Luego está la de México, que también tuvimos la oportunidad de tener aquí el conde hace poco tiempo, y tiene la historia del conde por detrás. Bueno, lo particular también en algún sitio en México, por ejemplo, es que hay devoción sin imagen. Hay una imagen en una de las haciendas que tenía el conde, no. Y en la otra no. Que aunque se tenga el nombre de Regla, se llama San Miguel Regla. Y en la que está es muy difícil de localizar. Sí, aquí la amiga Anabel que lo encuentra... sabemos gracias a Anabel Cerpa. Aquí la amiga Anabel que lo encuentra todo lo que hay por ahí que encontrar y escondido y rebuscado, lo encuentra Anabel. Estuvo allí, la encontró, nos ha mandado unos reportajes fotográficos interesantes y muchas cositas muy, muy interesantes. Hay más sitios en América, ¿no? En Perú, en algunos sitios así. Sí, Colombia también. Que está todavía por... Colombia también, hay varias parroquias. Lo que pasa es que son parroquias que están bajo la devoción de la vocación de la Virgen de Regla, que tienen su pequeña imagen, pero no son celebraciones tan multitudinarias, digamos, como las de Cuba, las de Filipinas, República Dominicana, las de Chipiona. Son a más petit comité, son parroquias bajo esa devoción. También en México, en Chihuahua, en otra zona norte de México, en Venezuela, que también Venezuela también es muy multitudinaria. Y además estuvieron aquí incluso contactando con nosotros. Sí, de Venezuela estuvo aquí un amigo venezolano que escribió un libro sobre la historia de la Virgen de Regla de allí de Venezuela, que está en una aldea que se llama Tobar. También es muy multitudinaria. Esa yo la llamo la Virgen Torera, porque todas las festividades que se hacen en estos días son en torno al mundo del toro también, que es que tiene mucha relevancia en Venezuela. Bueno, ya aquí en España también hay vírgenes de Regla. En España hay muchas vírgenes de Regla dispersadas por toda la geografía española y que las Islas Canarias. Siempre sabemos el León. Sí, bueno, que el es León, punto de referencia, que es el punto de referencia, la catedral, porque ¿no? la Catedral de León es, digamos, donde originariamente podría proceder el nombre de Regla, porque hay sobre eso hay muchas teorías. Hay muchas teorías. Pero una de esas teorías sería la procedencia de Regla, porque de las reglas, digamos, de San Agustín, ¿no? De las reglas de San Agustín, porque la Catedral de León es de años muy anteriores a que exista la devoción de Regla aquí en Chipiona. El monje, digamos, que se le apareció a la Virgen aquí en Chipiona y que descubrió a la Virgen en el pozo, venía de la Catedral de León. Entonces existe esa relación y la lógica, digamos, aunque en historia la lógica muchas veces no existe, pero la lógica te dice que puede proceder el nombre. Pero hay más versiones también. Hay muchas versiones. Juan Luis tiene la otra versión que también es muy factible, la del nombre de Regla por el arroyo. Hay todas esas cositas, hay muchas cosas en torno a eso. Bueno, ya nos vamos a Canarias. Allí fundamentalmente yo conocía la de Fuerteventura, pero me has dicho varias. En Canarias hay una en Fuerteventura, hay otra en Lanzarote. Hay otra en Tenerife, Lanzarote en Tinajo, luego en Tenerife, en Santa Cruz también, y en Fuerteventura. Eso está vinculado, lógicamente, a los viajes transoceánicos. Normalmente esas vírgenes que hay allí son de ida y vuelta, como yo le digo. Son vírgenes normalmente por cubanos que suelen tener mucha devoción a la Virgen de Regla y a Yemayá, y suelen traerse también, igual que pasó en Miami, por los que han ido a Canarias también, han llevado vírgenes para allá. ¿Alguna más en España? En España hay muchos sitios más, la Virgen Localidad Rota, la más conocida también de Sevilla, la patrona de la gremio de los panaderos, hay un montón por España repartida. Y en Europa también tenemos constancia de alguna, ¿no? En Europa también, lo que pasa es que no queda devoción. Hay un peregrino de aquí de Chipiona que viajó a Flandes, allí llevó un retablo de la Virgen, hubo un tiempo en que se le tuvo devoción a la Virgen. Hoy en día lo que queda es la constancia histórica de ese retablo y la existencia de ese retablo también en un museo, que es lo único, pero no hay una devoción, digamos,
como tal a la Virgen del Regla. Bueno, en este último año lo más significativo ha sido el avance que ha habido respecto a México, ¿no? Sí, ha sido un avance muy interesante, también gracias a Anabel, ha sido un avance muy importante porque hemos podido contactar pues, con ese título nobiliario que lleva el nombre de Regla tan vinculado a Chipiona, a nuestra localidad. Con gente que viven allí, gente que gestiona las haciendas. Se ha actualizado la historia. Se ha avanzado bastante. Se ha avanzado y se ha actualizado la historia. Se han creado también lazos de comunicación, digamos, entre los dos países. Entonces, es una cosita que ha empezado ahora, pero que puede dar bastante de sí. Bueno, tú, últimamente estás metido en alguna investigación relacionada con este Ahora mismo tema? estoy plasmando ya en un libro todas estas vírgenes de regla que hay por el mundo. Y estoy ya pues avanzándolo para lo antes posible poder hacer alguna cosita. Porque yo siempre he querido hacer un libro que recoja todas las devociones de regla que hay por el mundo, pero como siempre van apareciendo cosas nuevas, siempre nunca se termina. Y hay que poner un punto final y terminarlo y punto. Sí, hay que ponerlo. Aunque últimamente la tecnología nos está permitiendo hacer reediciones ampliadas de los libros, que la verdad que da mucha facilidad. Antiguamente eso era muchísimo más complicado porque era carísimo, pero ya... Y se avanza mucho ahora porque las comunicaciones no son iguales que cuando yo empecé a investigar este tema. Yo he estado muchos años que la investigación ha estado, digamos, parada. Eso, al principio, ¿cómo era tu comunicación con gente? Yo he estado muchos años que, por cuestiones personales, de trabajo y de familia y eso, no he podido estar para la investigación, pero al principio la investigación era muy complicada, porque hoy en día con las redes sociales tú contactas con gente en cualquier parte del mundo en cuestión de minutos. En aquel momento lo máximo que había estaba empezando un poquito el correo electrónico, en sus albores del correo electrónico, pero era una cosa muy lenta, muy complicado de contactar con gente, con determinada gente. Contacté con bastante gente, ¿no? Pero era una cosa más lenta, por ejemplo, para el envío de documentación, cosas esas, era por correo ordinario. Yo recuerdo que en el 99 o en el 2000 contacté con República Dominicana, me mandaron mucha documentación, mucha información de allí, y yo recuerdo que tardó 3 meses en llegar la documentación de República Dominicana a mi casa. Bueno, pues Kiko, muchísimas gracias, no te aburras. Que va. Y que ese proyecto vea la luz prontito. Muy bien, eso esperamos. En cuanto sea posible. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por ponernos al día de nuevo, Estos días que son así, porque estos días cuando se mueve un poquito este tema, y es un día que también da pie a a contactar con otra gente que están viviendo también igual que nosotros, porque lo que a mí más me impacta, digamos, más me gusta de este tema es que en Chipiona en estos días se está viviendo un ambiente preliminar a la fiesta de regla, un ambiente que los chipioneros ya salen a la calle después del verano, se mueve. Y ese ambiente también se vive en otros países, exactamente igual o de una forma muy similar a la que se vive en Chipiona, entonces es muy interesante. ¿No te comentan en cuántos sitios la procesión es el 8? Sí, ahí está. ¿En Regla de Cuba es el 7? Sí, por el tema de la caridad del cobre, que es el 8, en Miami también es el 7, prácticamente casi todas las que tienen relación con Cuba se hacen el 7. Y las dos que hay distintas, que son las más distantes, son la de República Dominicana y la de Filipinas, que se celebran el 21 de noviembre. No se celebran ahora. Bueno, pues otro dato más. Muchas gracias, Kiko. Muy bien, a ustedes por invitarme.